Un saludo cordial a todos. El día de hoy vamos a trabajar el tema de magnitudes. Magnitud es todo aquello que se puede medir. Y en la naturaleza todo se puede medir. Las magnitudes se clasifican en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de corriente eléctrica, cantidad de luminosidad. Estas magnitudes tienen instrumentos para medirse y también tienen unidades para medir. Vamos a ir mostrando. Para la longitud, la unidad fundamental es el metro y tenemos muchos instrumentos para medir. Esta es una regla que usan los estudiantes muy seguido, y es para medir longitudes pequeñas. El metro tiene unidades más grandes como también unidades más pequeñas que se llaman múltiplos y submúltiplos, y un submúltiplo es el centímetro y también el milímetro, que son las unidades que están registradas acá en esta regla, los centímetros y los milímetros para longitudes pequeñas. Para longitudes muy grandes como de canchas o de calles hay este instrumento que es muy largo para medir. Lo usan los arquitectos. También tenemos este otro que se llama flexómetro. Flexómetro porque es flexible y metro porque la unidad patrón es el metro. Pero aquí en este flexómetro hay otras medidas. Tiene los centímetros y los milímetros que son submúltiplos del metro. Pero hay otras medidas que también se utilizan mucho, como la pulgada. Uno va al centro comercial y compra los televisores por pulgada. Entonces la pulgada también es una medida de longitud. Y también aquí está marcado en pie, es otra medida de longitud. Entonces aquí hay metros, centímetros, milímetros. También las otras medidas como pulgada y pie. Este también es un instrumento para medir la distancia, pero este es digital. Sale una luz roja al chocar con una distancia muy larga. Aquí en este relojito nos marca cuál es la distancia en metros que se ha medido. La otra magnitud fundamental es la masa, y la masa tiene una unidad en el sistema internacional que es el kilogramo. Este es un instrumento para medir, pero cantidades pequeñas. Se usa mucho en la cocina. El kilogramo tiene unidades más pequeñas como el gramo, y entonces este instrumento lo mide en gramos. Esta es una balanza para medir la masa de masas mayores, y este es para las masas de las personas. Igual esta es una balanza, digamos, digital, porque aquí en número nos marca la masa que se ha medido. Luego, para medir el tiempo, tenemos muchos instrumentos como este reloj, y ahora lo más moderno son los cronómetros, que nos marca la unidad fundamental para medir el tiempo es el segundo, pero hay unidades más grandes que el segundo y es el minuto. Se mide el tiempo en minutos. Más grande se mide en horas, también en días, en semanas, en años, son unidades de tiempo. Y la unidad fundamental sí es el segundo, y ahí son los instrumentos para medir. Para medir la temperatura, pues como hay temperaturas muy bajas como también muy altas, hay diferentes clases de termómetro. Este es un termómetro para medir la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo está entre los 34 grados y los 37 grados como temperatura normal. Temperatura mayor a 36, 37 grados, mayor a esa temperatura ya se considera fiebre. Y temperaturas menores a los 34 ya es una persona
que puede estar congelándose o hasta muerta, ¿no? Este es un termómetro para medir la temperatura del medio ambiente. Se coloca en las paredes y tiene aquí las numeraciones que nos indica cuánto es su temperatura. Hay que medir aquí la línea roja que tiene. Donde esté la línea roja, ahí nos está marcando la temperatura. La unidad fundamental para medir la temperatura son los grados centígrados, pero también se usan mucho los grados Fahrenheit y los grados Kelvin. En unidades científicas la temperatura es el grado Kelvin, pero este grado Kelvin se usa mucho en laboratorio solamente, y la temperatura ambiental en grados centígrados o la corporal también. La temperatura industrial, en cuanto se funde un metal, en fin, también está en grados centígrados, y en los países de habla inglesa en grados Fahrenheit. Otro instrumento para medir una magnitud fundamental, que es la cantidad de corriente eléctrica, es el amperímetro, porque su unidad es el amperio. Entonces aquí se colocan los cables y esta agujita se mueve y nos marca cuántos amperios tiene. También hay este otro amperímetro que es digital. Se coloca aquí el cable y aquí unos numeritos nos marca cuánto es la intensidad de corriente eléctrica. No hemos podido conseguir el instrumento para medir la cantidad de luz. La cantidad de luz se mide en candelas y no lo hemos podido conseguir el instrumento, pero sí existen. Los ingenieros eléctricos lo manejan mucho. Hay otros instrumentos de medida que están en nuestra vida diaria. Por ejemplo, se llama barómetro. Es para medir la presión del aire, de las llantas de los vehículos, por ejemplo, pero también hay barómetros para medir la presión del aire en la atmósfera. Este es un barómetro digital. Nos marca la presión en un relojito aquí. En estos tiempos de pandemia nosotros hemos conocido este instrumento que se llama oxímetro. Se pone el dedito aquí y un relojito nos marca cuánto de oxígeno hay en la sangre. Ese es el oxímetro. Los doctores utilizan muchísimo el tensiómetro. Este es un tensiómetro digital. Se coloca esto en el brazo, se lo pone a funcionar aquí y ahí nos da el valor de la presión de la sangre en el cuerpo de cada persona. Esa presión de la sangre tiene un valor estándar, promedio, y cuando la persona cambia ese valor o para más o para menos, los doctores lo asumen como un signo de que la persona estaría con alguna enfermedad, con algún problema. Entonces, por eso es importante medir la presión de la sangre. Se llama tensiómetro o tensión sanguínea también. Hay otros instrumentos para medir y hemos conseguido también esto de laboratorio. Es un vaso de precipitado que tiene aquí las marcas de las unidades. El volumen se mide en litros, pero también hay unidades más pequeñas y más grandes que el litro. Y este vaso de precipitado se usa en laboratorio y tiene medido en mililitros. Y esta es una probeta, también está graduada en mililitros, que son unidades más pequeñas que el litro. Y hemos encontrado también estas medidas que vienen en las medicinas. Lo mismo, tiene 15 ml, 15 mililitros de capacidad para medir el volumen. Vamos a trabajar con estos instrumentos para realizar algunas mediciones. Vamos a realizar la medición en esta probeta de un líquido. Esta probeta está graduada en ml, mililitros, y lo máximo que tiene marcado es 1000 mililitros, es decir, eso es 1 litro. Hemos traído aquí un líquido negro coloreado
para que podamos ver la medida. ¿Cómo se mide? A ver. Uno se tiene que colocar a la altura donde está el líquido. No mirar de arriba ni de abajo porque eso es un error. Entonces uno lo mira. Yo quiero que llegue a 500 ml y le falta un poquitito. ¿Sí? Ahora sí lo veo. Lo veo que en 500 ml está el líquido que nosotros hemos colocado aquí. Entonces yo puedo decir que el volumen de este líquido es 500 ml. Como la unidad es el litro y el litro tiene 1000, si ahorita tenemos 500 ml, quiere decir que aquí hay medio litro, la mitad del litro. Así se miden los volúmenes de los líquidos, pero también se puede medir los volúmenes de los sólidos. Por ejemplo, esto es un sólido, es una papa y una piedra. Tienen tamaños diferentes y uno puede sentir que la piedra es más pesada que la papa. Y le hemos amarrado aquí un hilo para poder introducirlo dentro de esta probeta. ¿Qué se hace para medir el volumen de este sólido que es irregular? Entonces se introduce aquí adentro, conociendo que el volumen es 500. Cuando introduzcamos la papa, este líquido va a subir. ¿Cuánto sube? Eso es el volumen de la papa. Ahorita el volumen está en 500 ml. Nosotros vamos a dejar que la papa se desplace. ¿Sí? Se ha desplazado la papa y el volumen del líquido ha subido. ¿Hasta cuánto subió? Estaba en 500. Ahorita está en 670. El líquido no está en 500, está en 670. Entonces, si el líquido era 500 y ahora que hemos introducido la papa, esto subió hasta 670. ¿Cuánto es el volumen de la papa? La diferencia de los dos volúmenes que hemos medido. 670 menos 500, 170. Eso es el volumen de la papa. Sacamos la papa y el líquido de nuevo vuelve a donde estaba, en 500. Entonces el volumen de la papa de un cuerpo irregular se mide así, introduciendo dentro de un líquido y midiendo los volúmenes, la diferencia. Lo mismo vamos a hacer con esta piedra. La hemos puesto en esta bolsita, lo mismo para poderla introducir. Y lo vamos a hacer. Lo hacemos con cuidado, no lo tenemos que golpear porque el vidrio se rompe. Bien, vamos a mirar. Medía 500. 500 está aquí. 600. 630 mide. 630 ml está ahora el volumen de líquido. Era 500, con la piedra 630. La diferencia es el volumen de la piedra. 630 menos 500, 130. Ese sería el volumen de esta piedra. Vamos a realizar otra medición. ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestros estudiantes? En esta medida entran 15 ml. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas de estas medidas tengo que introducir en este recipiente para tener 150 ml? En uno de estos me entra 15 ml. Yo quiero colocar en este vaso 150 ml. La pregunta es, ¿cuántas de estas medidas tengo que poner aquí
para tener 150 ml, siendo que aquí ingresan 15. Si le pongo 2, ¿cuántos tengo? Si le pongo 3, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos debo poner de esta medida para tener 150 ml? Perfecto, la respuesta está correcta. Tengo que poner 10 de estas medidas de 15 para tener 150. Ya he puesto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos colocado 10 y ahora vamos a mirar la medida. Fíjense, aquí dice 100, 100 y aquí dice 200 y entre los dos está la rayita. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay 150 ml. Vamos a realizar otra medición y esta vez va a ser de temperatura. Vamos a usar este termómetro que es de medio ambiente. Esta línea roja que tiene aquí sube y baja y uno le mira a dónde está para saber cuál es la temperatura. Aquí está medido en grados centígrados y a este lado en grados Fahrenheit. Los grados centígrados están desde menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20, 30, 40 y 50. No llega a más la temperatura del medio ambiente. Y aquí en grados Fahrenheit empieza en 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0 y 20 bajo 0. Entonces ahora nosotros vamos a mirar cuánto está marcando la temperatura del medio ambiente. Simplemente fijarse a dónde está la marquita roja. Me fijo, 20, 21, 22, 23. Está aquí donde es 23 grados centígrados. Esta temperatura en grados centígrados se usa en los países de habla castellana, pero en los países de habla inglesa se marca en grados Fahrenheit. Este mismo termómetro nos da la temperatura en Fahrenheit y simplemente me fijo y en la marca de este lado cuántos grados Fahrenheit corresponde. Y había sido 74 grados Fahrenheit. Ahí está la marquita. 60, 70, 80. Cada uno de estos vale 2. Entonces aquí está la marquita y había sido 74 grados Fahrenheit. Este mismo termómetro lo vamos a utilizar para medir la temperatura del hielo. Este hielo lo vamos a colocar aquí y la marca roja tiene que bajar, inmediatamente tiene que bajar y nosotros vamos a ver a cuánto baja la temperatura. Vamos a tratar de hacerle bajar. Sí, si se fijan, estaba en 23 grados centígrados. Ahorita ya va bajando. Ay, me hace frío mi mano, mis deditos. Pero sí, la temperatura está bajando. Sigue bajando la temperatura hasta donde aguante mis dedos, ¿ya? Debiéramos haberlo. Hemos quitado el hielo y otra vez el líquido rojo que marca aquí la temperatura está moviéndose y esta vez para subir la temperatura. Ahorita en este momento, fíjense
Entonces fíjense, la línea roja que marca la temperatura está ahora en la graduación de 21 grados centígrados, está subiendo. Y en grados Fahrenheit está en 69 grados Fahrenheit. Entonces de esa manera se mide la temperatura y en 2 escalas estamos midiendo. Este es el instrumento para medir las masas y se puede medir masa de un líquido si está, como en este caso, en un recipiente que lo contenga y que el recipiente no sea tan pesado para que no incida. Entonces se lo coloca inmediatamente ahí, como es una balanza digital, nos aparece en gramos cuánto es la masa de esta bolsa de leche. 853 gramos. Vamos a ver vamos a realizar otra medición. En este caso un tomate. Lo coloco al tomate encima de la balancita. 168 gramos. Esa es la masa de este tomate. Vamos a ver la masa de este vaso de mermelada. 679 gramos pesa la mermelada. ¿Cuál es más pesado? ¿Cuál tiene más masa, el tomate o la mermelada? Este 673 y este 168. ¿Cuál tiene más masa? La mermelada, porque eso nos ha dicho ahí la balanza. De esa forma se puede hacer mediciones de líquidos o de sólidos. También los gaseosos podríamos ponerlos aquí encima si hay un recipiente que lo contiene. Realizaremos ahora mediciones de longitud. La unidad para medir la longitud es el metro. Unidades más pequeñas se llaman submúltiplos. Y submúltiplo del metro es el centímetro. Un metro tiene 100 centímetros. Submúltiplo del metro es el milímetro. Un metro tiene 1000 milímetros. Las reglas que utilizamos en el colegio para medir nuestro cuaderno está en centímetros y en milímetros. Un centímetro es el espacio que hay de un número al otro. Ese es un centímetro. Esto es 1 centímetro. Aquí 1 centímetro. En total, toda esta regla tiene 30 centímetros de longitud. Las medidas más pequeñas, las rayitas más pequeñas son los milímetros. De una rayita a la otra, eso es 1 milímetro. Entonces, en todo este espacio de 1 centímetro habían habido 10 milímetros. Entonces, vamos a realizar mediciones. Para medir se empieza desde 0. Desde 0 hasta el 1 hay 1 centímetro. Desde el 0 hasta el 2 hay 2 centímetros para medir. Vamos a medir cuántos centímetros de ancho tiene esta cerámica. Lo pongo, la regla, empezando desde 0 y yo me fijo, llega hasta 7. Quiere decir que el ancho de esta cerámica es 7 centímetros. Vamos a ver cuánto es el largo. El largo, hay que colocar la rayita del 0 bien donde empieza la cerámica y me tengo que fijar a dónde termina. Esta cerámica de largo tiene 12 centímetros. Ahora vamos a medir el ancho. Este ancho no alcanza para 1 centímetro, es menos. Entonces uno solamente tiene el cuidado de poner bien la rayita donde empieza y donde termina. Y aquí estoy viendo que la medida es en milímetros. Cuento cuántos milímetros hay de ancho en esta cerámica y habían sido 5. He tomado medidas con la regla en centímetros y también en milímetros. Vamos a medir esta cartulina de ancho. ¿Cuánto de ancho tiene?
Coloco el 0 donde empieza la cartulina y me fijo dónde está terminando. Y veo que empieza en 0 y termina en 16, quiere decir que la cartulina tiene 16 centímetros de ancho. Vamos a ver ahora el largo de la cartulina. Lo coloco igual, cuidando que empiece en 0. ¿Y a dónde termina? Termina en 21 centímetros. No llegamos a ver el 22 centímetros. Entonces esto mide 21 centímetros. ¿Y cuántos milímetros más? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mide 21 centímetros más 5 milímetros. Entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Desde una rayita larga hasta la otra donde hay 1 centímetro, ¿cuántos milímetros hay? Los contamos y son 10. Entonces, si esta medida es 5 milímetros, quiere decir que el centímetro tiene 10 milímetros y los 5 milímetros es la mitad. Entonces yo puedo decir que el largo de esta cartulina es 21 centímetros y medio, o puedo decir 21 centímetros más 5 milímetros. Esas serían medidas de longitud en centímetros y en milímetros, medidas pequeñas. Vamos a hacer otras mediciones ahora. Vamos a realizar otra medición, esta vez utilizando el flexómetro. El flexómetro, su unidad principal es el metro y lo vamos a alargar hasta 1 metro. Aquí donde dice 100 centímetros, ahí es exactamente 1 metro. Y sería toda esta dimensión. Ahora, este flexómetro, aparte de medir en metros, está graduado en centímetros. Estos números grandes que se ven muy bien son los centímetros. Tiene la ventaja de estar en color. 10 centímetros en color, 20 centímetros en color, eso facilita mucho la medición. Y las rayitas pequeñas son los milímetros. Pero aquí arriba hay otra unidad de medida y es la pulgada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 pulgadas. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Pero este flexómetro, aparte de la pulgada, tiene otra medida que es el pie. El pie se simboliza aquí F. Y el pie es 30,33 centímetros. Entonces aquí es 1 pie, aquí 2 pies y nosotros vamos a utilizar este flexómetro para medir el ancho y el largo de una puerta. Nos hemos dirigido a una puerta, estamos extendiendo el flexómetro en un extremo y en el otro. Entonces yo me fijo aquí cuánto está marcando, fíjense, 60, 70, 80, 81, 82, 83 centímetros es el ancho de esta puerta. Pero también se puede saber en otra unidad de medida. Se puede saber cuántos pies, cuántas pulgadas mide el ancho de esta puerta. Y hemos dicho que pulgadas está aquí arriba, ¿no? Entonces 29, 30, 31, 32 y casi llega a las 33 pulgadas. Entonces uno puede decir tiene 32, un 8 pulgadas, 31,8 pulgadas. Y también podemos saber en pie. Aquí dice 2 pies, 3 pies llega a ser aquí. No ha alcanzado a medir 3 pies
Nosotros vamos a saber cuánto más de pie tiene aquí. Bien, hemos hablado de las magnitudes, de los instrumentos de medida y también de las unidades para medir las magnitudes fundamentales. Esperamos haberle dado ideas suficientes para trabajar en el aula cómo realizar mediciones.